¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a 24 horas en Noticias, nuestra primera edición en Costa Rica Noticias. Gracias por estar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Por supuesto, también recordarle que nos puede seguir a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @SINARTNoticias. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares. Presidente Carlos Alvarado reafirma su apuesta en obra pública para reactivar economía del país. Cámaras empresariales reclaman ausencia de una hoja de ruta y de medidas concretas urgentes en materia económica. Ministerio de Salud levantó orden de cuarentena total para la cárcel Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela. Tribunal Supremo de Elecciones actualizó datos de funcionarios municipales en su portal. Iniciamos con información. El gobierno defiende la presentación del proyecto del tren eléctrico ante el Congreso. Esto a pesar de que los señalamientos de algunos diputados se indican que es dinero o que este dinero debería ser redireccionado a la crisis económica que se vive por la pandemia del COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa este 4 de mayo que el tren eléctrico de pasajeros se mantiene como una prioridad de su administración. Esto a pesar de que existía una polémica en si este dinero del proyecto debería ser utilizado para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, como lo habían planteado algunas diputadas. Asimismo, ya la mayor concesión que tendrá el país y que transformará nuestra nación en movilidad, salud y competitividad ha llegado a este Congreso. Señoras y señores diputados, hoy he hecho llegar a este Congreso el contrato de empréstito para el tren eléctrico de pasajeros. Esta y las demás obras de infraestructura serán esenciales e insustituibles para la recuperación y el empleo que necesita nuestro país. La inversión del tren eléctrico sería de $1.550 millones, según los datos suministrados por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INCOFER. Además, la institución señala que ya se cuenta con un crédito por $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Nacional, préstamo que tendría un plazo de crédito de 25 años con un periodo de 5 años de gracia. Para algunos legisladores el proyecto es importante, pero consideran que es inoportuno presentarlo en este momento debido a la crisis económica que ha generado el COVID-19. Me parece que el tren eléctrico es un tema importante para el país. No sé si es el más urgente en este momento. Como prioridad de prioridades debe ser, por ejemplo, el rescatar a la caja, el fortalecer a la caja, el que el gobierno termine de hacer los pagos correspondientes para efectos de que la caja salga a flote. Nos hemos dado cuenta de la importancia para todas las y los costarricenses en una caja robusta y sólida que no distingue entre ricos ni pobres en cuanto a la atención. Hay muchos asuntos que resolver previo al tren eléctrico. Si ya nos dan una hoja de ruta en donde le vamos a dar solución a todos estos problemas, podríamos analizar la posibilidad del tren eléctrico, pero mientras lo demás no esté claro, no podemos seguir endeudando el país sin solucionar las necesidades básicas que necesitan solución urgente en beneficio de las y los costarricenses. Estamos para estar gastando plata en ese tipo de proyectos. Creo que esta Asamblea Legislativa lo tiene claro y lo que esperaríamos más bien es poder ver cómo los pocos recursos que tiene son enviados a apoyar a sectores productivos como el turismo, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha sido altamente golpeado, están en ingresos cero. Ante los cuestionamientos de los legisladores, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró que este proyecto traerá consigo una gran reactivación económica al país, ya que es la principal iniciativa que viene impulsando el Ejecutivo en infraestructura. El proyecto del tren eléctrico es uno de los principales, si no el principal proyecto de infraestructura pública que el gobierno de la República viene impulsando. Va a implicar una inversión en infraestructura de más de $1.500 millones. Va a implicar en el proceso de construcción mucho más de 1.200 empleos directos y en el proceso de operación
del tren eléctrico casi 1.500 empleos directos, además de los incalculables empleos indirectos que el proyecto va a generar. El gobierno espera que el cartel de licitación internacional se publique durante el 2020. Posteriormente, para el próximo año, se busca dejar en firme la adjudicación e iniciar las obras de construcción en el 2022. La primera fase operativa estaría lista ya para el 2025. El tren eléctrico de pasajeros conectará a 15 cantones del gran área metropolitana de las 4 provincias más pobladas del país y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho de vía actual. También brindará servicio por al menos 18 horas al día. Este servicio de transporte público tendrá una capacidad de 600 personas por tren y espera transportar más de 200,000 pasajeros al día, con un total de 50 millones de personas al año. El presidente Carlos Alvarado reafirmó su apuesta a la obra pública para reactivar la economía del país. Esta semana el equipo económico del gobierno anunciará nuevas medidas para enfrentar la crisis financiera. Pese a que este lunes se mencionaron pocas propuestas de reactivación económica para el país, el presidente Carlos Alvarado sigue apostando a obra pública para mejorar las finanzas. El mandatario anunció que en los próximos meses se iniciará una serie de grandes obras, entre ellas la carretera San José-San Ramón por $23 millones, la ampliación del tramo Barranca-Limonal y la angostura en Punta Arenas con una inversión de $182 millones, así como los 2 grandes pasos a desnivel en Taras y La Lima por $57.9 millones, para lo cual se requiere de la aprobación del préstamo del BID. Habló también sobre el paso a desnivel en la actual rotonda de la Bandera, así como los desniveles en los semáforos de Atillo, obras que iniciarán en el segundo semestre, e informó sobre la presentación del proyecto del tren eléctrico a la Asamblea Legislativa, el cual afirma que generará 1.200 empleos en la fase constructiva y 1.470 en la fase operativa. Para ello se requiere un contrato de préstamo con el BCIE hasta por $550 millones e implicará una inversión extranjera por $1.000 millones al ser obra por concesión. En su discurso, Alvarado advirtió que enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. Sí, lo digo con franqueza, la franqueza que merece este pueblo. Enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. El Banco Central ha dicho que en vez de crecer este año un 2,5% del PIB como se esperaba, ahora por causa de la pandemia nuestra economía caerá 3,6% del PIB. Y Hacienda ha indicado que eso incrementará un 2,4% nuestro déficit fiscal, lo cual equivale a un faltante adicional de más de 701.000 millones de colones. De modo que, así como hemos actuado para proteger la salud y la vida y para proteger a las personas afectadas por las medidas para atenuar la curva de contagio, tendremos ahora que actuar para proteger la estabilidad de la economía y potenciar su recuperación. El presidente también insistió en dar solución a la informalidad y facilitar el aseguramiento independiente, agilizar el Estado, recortar trámites y concluir la mejora regulatoria, así como innovar atrayendo inversión. Además, anunció que el equipo económico del gobierno presentará el detalle de otras iniciativas esta semana, las cuales incluirían contribuciones solidarias. Impulsaremos que vengan al país jubilados de buenas credenciales a retirarse aquí, para que traigan consigo inversión y divisas. Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo con todas las garantías y seguridad del caso. Usaremos todo el prestigio derivado del país en ciencias de la vida y turismo para despegar de nuevo en todas las regiones. Para reducir el impacto fiscal de la pandemia, propuso combinar la austeridad en el gasto público, seguir socando la faja con la generación de ingresos temporales, así como redireccionar ingresos que tenían otro destino, y pidió al Congreso aprobar 10 proyectos de ley, entre ellos los empréstitos multilaterales. Carlos Alvarado informó que su salario se reducirá desde este lunes en un 10%, acorde con la propuesta de contribución solidaria. Antes de la recesión económica por el COVID-19, a marzo
marzo del 2020, se logró el déficit fiscal primario más bajo de los últimos 10 años al ubicarse en solo 0.12% del Producto Interno Bruto. Esto gracias a la recaudación tributaria. Cámaras empresariales aplauden el mensaje esperanzador del presidente Carlos Alvarado en su rendición de cuentas. No obstante, reclaman la ausencia de una hoja de ruta y medidas concretas que urgentes son en materia económica. Un mensaje esperanzador pero con pendientes. Así califican las cámaras empresariales el discurso del presidente Carlos Alvarado ante los diputados en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. En general, afirman que el mandatario dio un buen discurso y reconocen la labor en infraestructura, ingreso a la OCDE y proyectos de ley aprobados, así como los esfuerzos para atender la pandemia. No obstante, alegan que quedaron con un sinsabor, pues Alvarado no detalló las medidas económicas ni la hoja de ruta que tendrá el país post pandemia, dejando esta tarea al equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación. Pero quedamos, sin embargo, a la espera de las medidas concretas para reactivar la economía y fortalecer el clima de confianza para la inversión y la generación de empleo. Coincidimos en que todos debemos trabajar juntos por agilizar el Estado, recortar trámites y profundizar la mejora regulatoria, pero no vemos aún una hoja de ruta integral que incluya acciones concretas que demanda el sector productivo. Específicamente, sector por sector, en la Cámara Costarricense de la Construcción afirman que continuamente desde el año pasado han solicitado a Casa Presidencial medidas concretas para reactivar la construcción en el país. Conocemos la labor del señor ministro Méndez Mata en impulsar obras de infraestructura vial que por muchísimo tiempo estuvieron rezagadas. Sin embargo, tenemos que decir que el señor presidente omite en su discurso cuáles van a ser las medidas concretas que el gobierno va a tomar para reactivar nuestro sector. Desde el año pasado estamos a la espera de estas medidas. Le hemos hecho llegar al presidente varios pliegos, varios oficios con medidas coherentes y concretas que urgen implementar en nuestro sector y a la fecha no tenemos respuestas a ellas. Por su parte, la Cámara de Comercio, que agrupa un total de 340,000 trabajadores de todo el país, señala que son necesarias medidas en torno a la promoción de la formalidad, lucha contra el contrabando, facilitación del comercio y la simplificación de trámites. Sin embargo, esperábamos del señor presidente medidas muy concretas para la reactivación económica y no fue así. Hoy, día a día, cierran empresas y el desempleo aumenta y esto tiene graves consecuencias económicas. La única medida concreta que nos anuncia el señor presidente fue la reducción de un 10% de su salario, como si se tratara de un impuesto solidario. Nuestra preocupación es que se planteen acciones en esa misma dirección y el sector productivo no es capaz de soportar más carga tributaria. Desde la Cámara de Comercio urgimos que se presenten iniciativas en el Poder Ejecutivo y Legislativo orientadas a reconstruir nuestra economía. Por otro lado, el sector de transporte, integrado por varias cámaras empresariales, alabó la labor del ministro de Transporte, Rodolfo Méndez Mata, pero indican preocupación, pues no hay certeza de cuál será el plan gobierno para volver a levantarnos de esta crisis producto de la pandemia del COVID-19. El sector de transporte lamenta que el discurso del señor presidente no diera señales claras de cuál va a ser el rumbo que va a seguir el país para la reactivación económica. En el momento donde vivimos una situación lamentable por la crisis que ha venido generando el COVID-19, creemos que se quedó corto el discurso del señor presidente en relación a las medidas de reactivación económica. Reconocemos y aplaudimos las obras de infraestructura que se han venido realizando en el país por medio del liderazgo del señor ministro de Obras Públicas y Transporte, don Rodolfo Méndez Mata. Por último, en turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis pandémica del nuevo coronavirus, afirma que el discurso del máximo jerarca no cumplió con sus expectativas. La Cámara Nacional de Turismo siente que no llenó las expectativas en relación a la rendición de cuentas, fue bastante superficial, y en cuanto a las medidas de reactivación económica, que era lo que más nos interesaba, fue simple y sencillamente omisa. Esperamos que pronto el equipo económico anuncie las medidas y las acciones para la reactivación del sector del turismo. En
tanto, en la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado UCAEP afirmaron que no se referirán al discurso del presidente Carlos Alvarado hasta este martes en conferencia de prensa, en donde además reiterarán las propuestas del sector empresarial. En su discurso, el presidente Carlos Alvarado destacó la gran capacidad de Costa Rica para innovar a nivel científico en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Costa Rica es conocida mundialmente por su diversidad de fauna, increíbles volcanes y espectaculares playas, pero desde ahora también destaca por ser la nación del continente que mejor respuesta ha tenido ante la pandemia, además de los avances científicos que ha realizado en su lucha contra esta enfermedad. Ese espíritu de trabajo conjunto y solidaridad se refleja en el desarrollo de investigaciones tan importantes como los posibles tratamientos a partir de la sangre de pacientes recuperados, la elaboración nacional de equipos de protección o la distribución de alimentos o medicinas a domicilio. Costa Rica ha estado en los titulares de medios internacionales por ser ejemplo de contención del virus y porque ha buscado solucionar por sí misma algunas situaciones que nacen a raíz de la pandemia, por ejemplo, a nivel científico. El pasado 30 de abril, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, anunció que por primera vez se logró realizar la secuencia de un virus humano, en este caso, la secuencia del SARS-CoV-2. De esta forma, no se depende de laboratorios de otros países. Asimismo, desde que llegó el primer caso al país, la Caja, el Instituto Clodomiro Picado e INCIENSA trabajan en la elaboración de un suero que será utilizado como tratamiento contra el coronavirus. Se trata de un tratamiento utilizando el plasma de la sangre de personas que ya están recuperadas de la enfermedad. Por otra parte, distintas universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, e incluso la empresa privada ha estado trabajando en conjunto para la elaboración de suministros de protección para los trabajadores de la salud. Ya inició la inmunización contra el virus de la influenza en los establecimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le toca vacunarse. Esto se lo respondemos a continuación. Este lunes, la Caja Costarricense del Seguro Social inició la campaña de vacunación contra la influenza 2020, la cual tiene como objetivo aplicar 1.300.000 dosis, pero este año se dará de una forma diferente y en medio de una pandemia por COVID-19. Por eso es importante saber quiénes reciben la vacuna este 2020 por parte de la Caja del Seguro Social. Según las autoridades, todos los niños entre 3 años y 7 años, todos los adultos mayores de 59 años y la población en grupos de riesgo. En la entidad indican que la población vulnerable es toda aquella con padecimientos como diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, personas con VIH, personas con obesidad mórbida y las embarazadas. Gracias a Dios la gente se está presentando a vacunarse. Desde que llegamos acá a este gimnasio de la urbanización Miraflores, que es uno de los CEBAIS que atiende Copesiva, ha habido buena afluencia de población, bastantes adultos mayores que son los que obviamente nos han interesado en esta semana vacunar. Estamos vacunando a todos aquellos que nos lleguen, por supuesto, ¿verdad? Y obviamente aquí los compañeros de la Asociación de Desarrollo de Miraflores nos están colaborando en lo que es la fila, tienen marcados debidamente dónde tienen que estar las personas y aquí adentro estamos 2 compañeros de Copesiva vacunando a las personas que obviamente están llegando. Es decir, la vacunación del 4 al 8 de mayo es para personas en que la inicial de su primer apellido es A o B. Además, el horario también será diferencial. De 7:30 a 10 de la mañana se vacunará solamente los adultos mayores, mientras que de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde se inmunizará al resto de la población. Básicamente, la prioridad en horas de la mañana, aproximadamente 7:30 a 12 o 10 son adultos mayores, para que ellos vengan con muchísima más tranquilidad y los puedan traer. Es lo que estamos vacunando esta semana en los CEBAIS y obviamente en los lugares de población. Por ejemplo, aquí estamos vacunando en este momento a adultos mayores. Otros compañeros en el kinder de la comunidad están vacunando a los niños que anteriormente han sido llamados por los maestros y la directora del kinder de San Pablo y ahí obviamente ellos están vacunando a estos niños que han llegado para que igual lleguen, se vacunen y se vayan para sus casas. Pues es muy buena porque el año pasado yo me la puse y pasé todo el año muy tranquilo, muy bien, no tuve problemas de gripe, nada, y a estas alturas va, que todo le da a uno ya cuando está bien, pero pasé muy bueno y muy bueno también, que no, también me gustó porque yo no
vine así a hacer fila y me atendieron. Está muy bueno, porque no hay restricción de nada. Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social señalan que el objetivo es evitar aglomeraciones en los centros de salud. Además, insisten en la importancia de vacunarse en contra de la influenza. Esto debido a que un enfermo con esta gripe competiría con recursos médicos con un enfermo por COVID-19. Y esto es muy importante porque un paciente de influenza se puede complicar, puede terminar en un hospital, puede terminar en una unidad de cuidados intensivos requiriendo de ventilación mecánica y por lo tanto un paciente que se complica por influenza compite por los mismos recursos que un paciente que se complica por COVID-19. Así que en el contexto de esta pandemia es sumamente importante tratar de restarle la carga de enfermedad causado por influenza a nuestro sistema de salud. En tanto, los expertos en salud también hacen un llamado a que la demás población que no cubre la caja del Seguro Social adquiera la vacuna en una farmacia o centro de salud privado con el fin de disminuir la presencia del virus en el país. Recordemos que las vacunas crean en nuestro organismo una barrera protectora. Cuando nuestro sistema inmunológico se encuentra trabajando de forma adecuada, es capaz de reaccionar frente a diferentes enfermedades, los cuales nos van a proteger de futuras infecciones. Estas células encargadas son los anticuerpos. Recordemos que la vacunación siempre nos va a dar un bienestar tanto social de productividad. Por último, en la Caja Costarricense del Seguro Social informan que las dosis para niños de 6 meses a 3 años no han llegado al país por los problemas internacionales de envío de materiales. Sin embargo, afirman que llegarán y en ese momento se le enviará a los encargados de los niños un mensaje de texto a los teléfonos registrados en el EDUS para avisarles la fecha correspondiente. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros en 24 horas en noticias a través de 13 Costa Rica Televisión. Ya volvemos. En homenaje al boyero, declarado como Patrimonio Universal por la UNESCO, transmitimos el documental Yetza. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. El domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana y el martes 5 a las 10 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. A partir del domingo 17 de mayo, todos los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Regresamos con más información en 24 horas en noticias. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales. El Ministerio de Salud levantó la orden de cuarentena total para la cárcel Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela. Hace 14 días un policía penitenciario de este centro dio positivo de COVID-19. Luego de confirmar que no se presentó otro contagiado, los funcionarios pudieron cambiar su turno laboral. El 19 de abril se confirmó el primer caso de una persona contagiada con COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Se trató de un policía penitenciario que labora en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, misma que se ubica en el Complejo Occidental en San Rafael de Alajuela. Desde ese fin de semana, el Ministerio de Salud ordenó el aislamiento total de esa cárcel y no se permitió el cambio de turno de ese grupo de funcionarios para que se mantuvieran aislados. Tras realizar la prueba de detección del virus a otros 3 policías que conviven directamente con el oficial contagiado, los resultados fueron negativos. Luego de 14 días, este fin de semana se levantó la orden sanitaria de ese centro, una vez de que no haya sido detectado ningún otro caso.
Ayer domingo las personas funcionarias que estuvieron confinadas en el centro durante 14 días regresaron a sus casas, regresaron a sus familias. Queremos agradecerles profundamente el gran trabajo que realizaron durante estos 14 días y claramente durante todos los días las labores que realizan en el sistema penitenciario. También queremos agradecer mucho a la población penitenciaria que ha permanecido vigilante de los protocolos de prevención, que ha permanecido disciplinada también en realizar todas las acciones para prevenir el contagio del virus. Los policías en cuarentena pudieron realizar el cambio de turno este mismo domingo y regresar a sus casas. Antes de ingresar, los nuevos funcionarios fueron sometidos al protocolo de limpieza, la desinfección de los zapatos, les tomaron la temperatura y aplicaron los protocolos de lavado de manos. De parte de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, gracias compañeros por todo su apoyo. ¡Gracias! Además, informaron que el policía que dio positivo está estable y que se recupera satisfactoriamente en su vivienda. El Tribunal Supremo de Elecciones puso en su portal de internet a disposición de la ciudadanía los nombres de los nuevos representantes municipales. Estos cargos fueron electos en los comicios electorales del febrero pasado. El Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición en su página web los nombres de las 6.138 nuevas autoridades municipales que asumieron funciones el pasado 1 de mayo. Allí están todas las integraciones municipales para ser consultadas, descargadas, conocidas, examinadas por cualquier persona y en cualquier momento. Están en formatos PDF y Excel para efectos de facilitar su acceso. Hay también buscadores que permiten localizar por rangos locales, ya sea provincial, cantonal, distrital, por número de cédula, por nombre completo de las personas, por apellidos, por partido político, por cargos. Quienes deseen consultar la sección denominada Nuestros Gobernantes tendrán la posibilidad de conocer cuáles son las actuales integraciones municipales de todo el país. Además, está la información sobre los cambios que por reemplazos podrían presentarse a lo largo del período constitucional que rige del 1 de mayo de este año y hasta el 30 de abril de 2024. También están enlazadas las resoluciones declaratorias de elección que permiten conocer los números y razones que llevaron a esos puestos a las personas y las resoluciones de cancelación de credenciales que se dan por las causas que establece la ley, ya sea una renuncia, fallecimiento, ausencia, etc. Esto hace que se tengan que estar variando las integraciones municipales. Entonces en el sitio se ofrece una actualización permanente de manera tal que podamos conocer quiénes nos van a gobernar en los próximos 4 años. La página ofrece las resoluciones de declaratorias de elección, cancelación de credenciales y designación de las sustituciones respectivas y a base de datos histórica que contiene la información de las autoridades elegidas en procesos electorales anteriores. Como parte de los esfuerzos que realiza la institución para ofrecer información de primera mano, en la sección Resoluciones relevantes se encuentran disponibles las declaratorias de elección efectuadas por el Tribunal desde 2002 a la fecha. El pasado 2 de febrero de 2020 se realizaron las elecciones municipales y se eligieron los representantes en nuestros gobiernos locales. Gimnasios, teatros, cines, salones de belleza y otros negocios reactivaron sus actividades bajo estrictas medidas sanitarias. Conversamos con algunos entrenadores. Veamos cómo les fue en esta reapertura. Pese a que la directriz de gobierno dispuso que el 1 de mayo se podrían reiniciar las labores en negocios como gimnasios, cines, teatros, escuelas de natación y otros, no fue hasta este lunes que los propietarios abrieron sus puertas debido a que el viernes fue feriado. En el caso de los deportes sin contacto como gimnasios, solo se les permite trabajar al 25% de capacidad, con cita previa y con horas exclusivas para la población en riesgo, por lo cual los entrenadores y propietarios trabajaron duro para estar al día con esas exigencias. Cada uno de nuestros usuarios va a tener hora 30 minutos para poder realizar su rutina y la otra media hora es utilizada para la limpieza de las instalaciones. De igual manera, mientras
se realizan las rutinas, se está limpiando de manera constante el equipo que se utiliza. Cada uno de nuestros usuarios recibió un reglamento de aplicación en el cual se le solicita 2 paños, alcohol en gel personal, guantes de entrenamiento, y ese es uno de los requisitos de ingreso. Además de aplicar el lavado de manos, se le recibe en la entrada al gimnasio con alcohol para la suela de los zapatos. Por otra parte, algunos entrenadores comentaron que no podrán reiniciar sus lecciones, ya que el espacio donde lo hacían no ha sido habilitado por los administradores u otros motivos, por lo cual algunas entrenadoras de la disciplina de Zumba continuarán impartiendo sus clases a través de las plataformas tecnológicas, como lo han venido haciendo durante la cuarentena. Por directrices de Comité de Deportes y de Municipalidad de Tarrazú, se mantiene todo igual. Se mantiene cerrado instalaciones deportivas, se mantiene cerrado lo que son salones comunales, plazas de deportes, etc. Por ese motivo, yo continúo dando mis clases virtuales por las plataformas que ya les mencioné. Alquiler de equipo como pesas y otros son parte de las iniciativas que muchos de estos centros de entrenamiento han usado para que sus clientes no dejaran la práctica deportiva. Por otra parte, en los teatros, cuya directriz solicita un espacio de 2 asientos entre cada persona y compra de boleto electrónico, la ministra de Cultura, Sylvie Durán, asegura que lo han logrado a cabalidad. Estamos haciendo ese esfuerzo para los distintos tipos de servicio cultural. Nuestro propósito es que esos eventos se reactiven en espacios absolutamente seguros para nuestros artistas, para los equipos de producción, para la familia. Eso nos va a demandar un esfuerzo a todos, como dice el ministro, de rigor, de disciplina. Los salones de belleza, barberías pueden trabajar un 50% de su capacidad y con cita previa. Las ventas de accesorios para carros y parqueos de la misma manera a la mitad de su capacidad, utilizando todas las medidas de higiene necesarias como desinfección de espacios y contar con alcohol en gel. El gobierno realizará una evaluación de dichas medidas el 11 de mayo y a partir de ahí se decidirá si amplían las actividades, horarios y capacidad. La restricción vehicular se mantiene hasta el 15 de mayo por número de placa. Y 400,000 costarricenses perderían su empleo a raíz de la pandemia. Ligado al desempleo, Costa Rica vivirá un aumento importante en la pobreza. Estas son algunas de las consideraciones finales de un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica. La emergencia nacional que vive el país a raíz del COVID-19 hace ya mes y medio tiene un panorama poco alentador en materia económica y de empleo en Costa Rica. Así lo revela un estudio del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Según las proyecciones del estudio de la Universidad de Costa Rica, en nuestro país por lo menos el 24% de los trabajadores ocupados perdería su empleo, lo que es equivalente a una cifra de 400,000 personas que estarían perdiendo el trabajo durante la pandemia. Y se concluye que los más afectados son los sectores de actividades turísticas y de alojamiento y comercio fundamentalmente. También el estudio hizo un análisis de la situación del mercado laboral y se plantea que hay una reducción significativa en los requerimientos de mano de obra por parte del sector productivo de la economía. Esa disminución en los requerimientos de mano de obra podría afectar aproximadamente, digamos que a más de 400,000 trabajadores durante esta situación de pandemia. Bueno, y es que sectores como el comercio al por mayor y por menor, así como la reparación de motores y motocicletas sería la actividad más afectada, con 110,000 puestos menos requeridos para el trabajo de esta temática. Así otros rubros, por ejemplo el de actividades y alojamiento, que también estaría pues decreciendo en 49.8%, equivalente a más de 70,000 empleos. Y es que la pérdida de estos 400,000 empleos se liga inmediatamente con lo que es también el crecimiento de la pobreza en el país, el cual estaba en un 21% según la última encuesta nacional de hogares realizada por el INEC en julio del 2019. Las estimaciones provenientes del estudio de la Universidad de Costa Rica indican que la pobreza podría estar entre un 24 y 29%. ¿Pero por qué existe esta diferencia? Bueno, la misma se da porque el estudio realizado por los expertos se dio en 2 escenarios. Bajo 2 posibles escenarios, la pobreza podría pasar de aproximadamente el 21% que está en este momento a cerca del 24% en el escenario menos negativo y al 29%, casi 30% en el escenario más negativo.
Eso significa que la pobreza aumentaría al 24% en el escenario menos negativo y aumentaría la pobreza al 29, casi 30% en el escenario más desfavorable que pudiéramos imaginar. El estudio no incluye dentro de las contabilizaciones relacionadas con la pobreza e ingresos el efecto de las medidas de apoyo social y de otro tipo que está utilizando el gobierno en este momento. Las proyecciones del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica también sugieren que el Producto Interno Bruto de nuestro país caerá entre 4% y el 5.8%. Para quienes esperaban el regreso de los sorteos de la Junta de Protección Social este viernes 8 de mayo, reinician precisamente los mismos. Si desea participar, desde ya puede comprar lotería y chances. El entero tiene un costo de 6.000 colones y la fracción de 600 colones. A partir de este lunes 4 de mayo está a disposición la venta de chances, según informaron en la Junta de Protección Social. Con el fin de evitar el contagio del COVID-19, las autoridades se reunieron virtualmente con 320 vendedores de lotería para indicarles el procedimiento de la venta del producto, aseguró la presidenta ejecutiva. Esta capacitación virtual que les ofrecemos para buscar y prepararnos para la nueva forma de comercializar lotería, los chances y las raspas es lo que necesitamos. Entendemos que debemos acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Lo virtual es lo que ahora nos permite realizar estos espacios de capacitación. La gerencia comercial ha hecho un esfuerzo y preparado para ustedes una serie de videos para acompañarles en este proceso de aprendizaje. Primero, producto y cambio, un nuevo esquema de negocio de la Junta de Protección Social y beneficios para ustedes. Venta y cambio, cómo afrontar la crisis y generar confianza, y algunas herramientas de ventas. Ante la decisión de regresar con los sorteos, los vendedores expresaron su preocupación, pues creen que la ciudadanía no va a salir a comprar por las disposiciones sanitarias. Nos sentimos confundidos porque no se sabe qué va a pasar, pues la gente está metida en las casas, no los dejan salir por el problema del coronavirus, entonces no se sabe si más bien uno va a perder o va a ganar. Imagínense, ganaría uno un poquito nada más porque es solamente un sorteo. Bueno, a mí me parece bastante ilógico el protocolo que la Junta cree que nosotros podemos usar, porque las personas tienen que estar 2 metros de las mesas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Le vamos a tirar los chances a la gente? Ellos nos van a tirar a nosotros los billetes. Aparte de eso, que una gran contaminación viene en los billetes. Yo no sé ellos qué tipo de protocolo piensan que el vendedor va a usar. Al menos como yo soy de presión alta, soy asmática, soy cardiópata. ¿Cómo voy a salir a la calle a vender? Dígame, si la misma Junta dice que ellos no responden por ninguna enfermedad del vendedor. Muchos nos sentimos preocupados de ver de que la Junta de Protección Social no le interesa el vendedor. Nosotros que fuimos los pioneros o hemos sido los pioneros para que ellos estén donde estén actualmente, a ellos no les preocupa que nosotros vayamos a adquirir la pandemia, que llevemos el virus a nuestros hogares, que le pasemos el virus a nuestros clientes. En esta última institución esperan un incremento en la compra-venta mediante el pago Simpe Móvil. El entero tiene un costo de 6.000 colones y la fracción de 600 colones. El 24 de marzo fue el último sorteo de lotería que hizo la Junta de Protección Social debido a la pandemia del COVID-19. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una de las especies marinas más amenazadas. Se trata de la tortuga carey, uno de los animales más raros que se puede encontrar en Costa Rica. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Su nombre
nombre científico es Eretmochelys imbrincata. Puede medir hasta 91 centímetros y es una especie amenazada por el carey de su caparazón, sus huevos y su carne. Anida junto a otras tortugas marinas entre abril y noviembre, pero su pico de reproducción es entre junio y julio. En el Pacífico de nuestro país deposita sus huevos entre agosto y noviembre. En cada anidada pone entre 53 y 206 huevos y el tiempo de incubación varía entre los 52 y 74 días. Esta tortuga marina se distribuye en los mares Atlántico, Pacífico y Océano Índico y habita desde California, Japón, Mar Rojo, Islas Británicas y sur de Massachusetts hasta Perú, así como Australia, Madagascar, noroeste de África y sureste de Brasil. Es habitante de aguas costeras de poca profundidad, manglares, estuarios y lagunas con musgo con o sin vegetación. Aunque es omnívora, parece tener preferencia por los invertebrados como esponjas, corales, gastrópodos, crustáceos y peces. Entre los vegetales que consume están las algas, frutas, hojas y madera de mangle rojo. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros en 24 horas en noticias a través de 13 Costa Rica Televisión. Ya volvemos. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No, parcero, no puede pasar. No puede pasar. El jueves 7 de mayo a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invito para que me acompañes esta semana en Código 13. Un experto nos va a estar hablando sobre cómo podemos sacarle un mejor provecho a los datos a través de herramientas tecnológicas. Y también te mostramos cuáles fueron las contraseñas más utilizadas y más vulneradas del 2019. Te invito a que me acompañes. Código 13. Acceso a la tecnología. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a 24 horas en noticias, nuestra primera edición en Costa Rica Noticias. Gracias por estar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Por supuesto también recordarle que nos puede seguir a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como @SinardNoticias. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares. Presidente Carlos Alvarado reafirma su apuesta en obra pública para reactivar economía del país. Cámaras empresariales reclaman ausencia de una hoja de ruta y de medidas concretas urgentes en materia económica. Ministerio de Salud levantó orden de cuarentena total para la cárcel Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela. Tribunal Supremo de Elecciones actualizó datos de funcionarios municipales en su portal. Iniciamos con información. El gobierno defiende la presentación del proyecto del tren eléctrico ante el Congreso.
Esto a pesar de que los señalamientos de algunos diputados se indican que es dinero o que este dinero debería ser redireccionado a la crisis económica que se vive por la pandemia del COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa este 4 de mayo que el tren eléctrico de pasajeros se mantiene como una prioridad de su administración. Esto a pesar de que existía una polémica en si este dinero del proyecto debería ser utilizado para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, como lo habían planteado algunas diputadas. Asimismo, ya la mayor concesión que tendrá el país y que transformará nuestra nación en movilidad, salud y competitividad ha llegado a este Congreso. Señoras y señores diputados, hoy he hecho llegar a este Congreso el contrato de empréstito para el tren eléctrico de pasajeros. Esta y las demás obras de infraestructura serán esenciales e insustituibles para la recuperación y el empleo que necesita nuestro país. La inversión del tren eléctrico sería de $1.550 millones, según los datos suministrados por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INCOFER. Además, la institución señala que ya se cuenta con un crédito por $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Nacional, préstamo que tendría un plazo de crédito de 25 años con un periodo de 5 años de gracia. Para algunos legisladores el proyecto es importante, pero consideran que es inoportuno presentarlo en este momento debido a la crisis económica que ha generado el COVID-19. Me parece que el tren eléctrico es un tema importante para el país. No sé si es el más urgente en este momento. Como prioridad de prioridades debe ser, por ejemplo, el rescatar a la caja, el fortalecer a la caja, el que el gobierno termine de hacer los pagos correspondientes para efectos de que la caja salga a flote. Nos hemos dado cuenta de la importancia para todas las y los costarricenses en una caja robusta y sólida que no distingue entre ricos ni pobres en cuanto a la atención. Hay muchos asuntos que resolver previo al tren eléctrico. Si ya nos dan una hoja de ruta en donde le vamos a dar solución a todos estos problemas, podríamos analizar la posibilidad del tren eléctrico, pero mientras lo demás no esté claro, no podemos seguir endeudando el país sin solucionar las necesidades básicas que necesitan solución urgente en beneficio de las y los costarricenses. Estamos para estar gastando plata en ese tipo de proyectos. Creo que esta Asamblea Legislativa lo tiene claro y lo que esperaríamos más bien es poder ver cómo los pocos recursos que tiene son enviados a apoyar a sectores productivos como el turismo, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha sido altamente golpeado, están en ingresos cero. Ante los cuestionamientos de los legisladores, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró que este proyecto traerá consigo una gran reactivación económica al país, ya que es la principal iniciativa que viene impulsando el Ejecutivo en infraestructura. El proyecto de tren eléctrico es uno de los principales, si no el principal proyecto de infraestructura pública que el Gobierno de la República viene impulsando. Va a implicar una inversión en infraestructura de más de $1.500 millones. Va a implicar en el proceso de construcción mucho más de 1.200 empleos directos y en el proceso de operación del tren eléctrico casi 1.500 empleos directos, además de los incalculables empleos indirectos que el proyecto va a generar. El gobierno espera que el cartel de licitación internacional se publique durante el 2020. Posteriormente, para el próximo año, se busca dejar en firme la adjudicación e iniciar las obras de construcción en el 2022. La primera fase operativa estaría lista ya para el 2025. El tren eléctrico de pasajeros conectará a 15 cantones del gran área metropolitana de las 4 provincias más pobladas del país y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho de vía actual. También brindará servicio por al menos 18 horas al día. Este servicio de transporte público tendrá una capacidad de 600 personas por tren y espera transportar más de 200,000 pasajeros al día, con un total de 50 millones de personas al año. El presidente Carlos Alvarado reafirmó su apuesta a la obra pública para reactivar la economía del país. Esta semana el equipo económico del gobierno anunciará nuevas medidas para enfrentar la crisis financiera.
Pese a que este lunes se mencionaron pocas propuestas de reactivación económica para el país, el presidente Carlos Alvarado sigue apostando a obra pública para mejorar las finanzas. El mandatario anunció que en los próximos meses se iniciará una serie de grandes obras, entre ellas la carretera San José-San Ramón por $23 millones, la ampliación del tramo Barranca-Limonal y la angostura en Punta Arenas con una inversión de $182 millones, así como los 2 grandes pasos a desnivel en Taras y La Lima por $57.9 millones, para lo cual se requiere de la aprobación del préstamo del BID. Habló también sobre el paso a desnivel en la actual rotonda de la Bandera, así como los desniveles en los semáforos de Atillo, obras que iniciarán en el segundo semestre, e informó sobre la presentación del proyecto del tren eléctrico a la Asamblea Legislativa, el cual afirma que generará 1.200 empleos en la fase constructiva y 1.470 en la fase operativa. Para ello se requiere un contrato de préstamo con el BCIE hasta por $550 millones e implicará una inversión extranjera por $1.000 millones al ser obra por concesión. En su discurso, Alvarado advirtió que enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. Sí, lo digo con franqueza, la franqueza que merece este pueblo. Enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. El Banco Central ha dicho que en vez de crecer este año un 2,5% del PIB como se esperaba, ahora por causa de la pandemia nuestra economía caerá 3,6% del PIB. Y Hacienda ha indicado que eso incrementará un 2,4% nuestro déficit fiscal, lo cual equivale a un faltante adicional de más de 701.000 millones de colones. De modo que, así como hemos actuado para proteger la salud y la vida y para proteger a las personas afectadas por las medidas para atenuar la curva de contagio, tendremos ahora que actuar para proteger la estabilidad de la economía y potenciar su recuperación. El presidente también insistió en dar solución a la informalidad y facilitar el aseguramiento independiente, agilizar el Estado, recortar trámites y concluir la mejora regulatoria, así como innovar atrayendo inversión. Además, anunció que el equipo económico del gobierno presentará el detalle de otras iniciativas esta semana, las cuales incluirían contribuciones solidarias. Impulsaremos que vengan al país jubilados de buenas credenciales a retirarse aquí, para que traigan consigo inversión y divisas. Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo con todas las garantías y seguridad del caso. Usaremos todo el prestigio derivado del país en ciencias de la vida y turismo para despegar de nuevo en todas las regiones. Para reducir el impacto fiscal de la pandemia, propuso combinar la austeridad en el gasto público, seguir socando la faja con la generación de ingresos temporales, así como redireccionar ingresos que tenían otro destino, y pidió al Congreso aprobar 10 proyectos de ley, entre ellos los empréstitos multilaterales. Carlos Alvarado informó que su salario se reducirá desde este lunes en un 10%, acorde con la propuesta de contribución solidaria. Antes de la recesión económica por el COVID-19, a marzo del 2020, se logró el déficit fiscal primario más bajo de los últimos 10 años al ubicarse en solo 0.12% del Producto Interno Bruto. Esto gracias a la recaudación tributaria. Cámaras empresariales aplauden el mensaje esperanzador del presidente Carlos Alvarado en su rendición de cuentas. No obstante, reclaman la ausencia de una hoja de ruta y medidas concretas que urgentes son en materia económica. Un mensaje esperanzador pero con pendientes. Así califican las cámaras empresariales el discurso del presidente Carlos Alvarado ante los diputados en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. En general, afirman que el mandatario dio un buen discurso y reconocen la labor en infraestructura, ingreso a la OCDE y proyectos de ley aprobados, así como los esfuerzos para atender la pandemia. No obstante, alegan que quedaron con un sinsabor, pues Alvarado no detalló las medidas económicas ni la hoja de ruta que tendrá el país post pandemia, dejando esta tarea al equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación. Pero quedamos, sin embargo, a la espera de las medidas concretas para reactivar la economía y fortalecer el clima de confianza para la inversión y la generación de empleo.
Coincidimos en que todos debemos trabajar juntos por agilizar el Estado, recortar trámites y profundizar la mejora regulatoria, pero no vemos aún una hoja de ruta integral que incluya acciones concretas que demanda el sector productivo. Específicamente, sector por sector, en la Cámara Costarricense de la Construcción afirman que continuamente desde el año pasado han solicitado a Casa Presidencial medidas concretas para reactivar la construcción en el país. Conocemos la labor del señor ministro Méndez Mata en impulsar obras de infraestructura vial que por muchísimo tiempo estuvieron rezagadas. Sin embargo, tenemos que decir que el señor presidente omite en su discurso cuáles van a ser las medidas concretas que el gobierno va a tomar para reactivar nuestro sector. Desde el año pasado estamos a la espera de estas medidas. Le hemos hecho llegar al presidente varios pliegos, varios oficios con medidas coherentes y concretas que urgen implementar en nuestro sector y a la fecha no tenemos respuestas a ellas. Por su parte, la Cámara de Comercio, que agrupa un total de 340,000 trabajadores de todo el país, señala que son necesarias medidas en torno a la promoción de la formalidad, lucha contra el contrabando, facilitación del comercio y la simplificación de trámites. Sin embargo, esperábamos del señor presidente medidas muy concretas para la reactivación económica y no fue así. Hoy, día a día, cierran empresas y el desempleo aumenta. Y esto tiene graves consecuencias económicas. La única medida concreta que nos anuncia el señor presidente fue la reducción de un 10% de su salario, como si se tratara de un impuesto solidario. Nuestra preocupación es que se planteen acciones en esa misma dirección y el sector productivo no es capaz de soportar más carga tributaria. Desde la Cámara de Comercio urgimos que se presenten iniciativas en el Poder Ejecutivo y Legislativo orientadas a reconstruir nuestra economía. Por otro lado, el sector de transporte, integrado por varias cámaras empresariales, alabó la labor del ministro de Transporte, Rodolfo Méndez Mata, pero indican preocupación, pues no hay certeza de cuál será el plan gobierno para volver a levantarnos de esta crisis producto de la pandemia del COVID-19. El sector de transporte lamenta que el discurso del señor presidente no diera señales claras de cuál va a ser el rumbo que va a seguir el país para la reactivación económica. El momento donde vivimos una situación lamentable por la crisis que ha venido generando el COVID-19, creemos que se quedó corto el discurso del señor presidente en relación a las medidas de reactivación económica. Reconocemos y aplaudimos las obras de infraestructura que se han venido realizando en el país por medio del liderazgo del señor ministro de Obras Públicas y Transporte, don Rodolfo Méndez Mata. Por último, en turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis pandémica del nuevo coronavirus, afirma que el discurso del máximo jerarca no cumplió con sus expectativas. La Cámara Nacional de Turismo siente que no llenó las expectativas en relación a la rendición de cuentas, fue bastante superficial, y en cuanto a las medidas de reactivación económica, que era lo que más nos interesaba, fue simple y sencillamente omisa. Esperamos que pronto el equipo económico anuncie las medidas y las acciones para la reactivación del sector del turismo. En tanto, en la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, afirmaron que no se referirán al discurso del presidente Carlos Alvarado hasta este martes en conferencia de prensa, en donde además reiterarán las propuestas del sector empresarial. En su discurso, el presidente Carlos Alvarado destacó la gran capacidad de Costa Rica para innovar a nivel científico en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Costa Rica es conocida mundialmente por su diversidad de fauna, increíbles volcanes y espectaculares playas, pero desde ahora también destaca por ser la nación del continente que mejor respuesta ha tenido ante la pandemia, además de los avances científicos que ha realizado en su lucha contra esta enfermedad. Ese espíritu de trabajo conjunto y solidaridad se refleja en el desarrollo de investigaciones tan importantes como los posibles tratamientos a partir de la sangre de pacientes recuperados, la elaboración nacional de equipos de protección o la distribución de alimentos o medicinas a domicilio.
Costa Rica ha estado en los titulares de medios internacionales por ser ejemplo de contención del virus y porque ha buscado solucionar por sí misma algunas situaciones que nacen a raíz de la pandemia, por ejemplo, a nivel científico. El pasado 30 de abril, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, anunció que por primera vez se logró realizar la secuencia de un virus humano, en este caso, la secuencia del SARS-CoV-2. De esta forma, no se depende de laboratorios de otros países. Asimismo, desde que llegó el primer caso al país, la Caja, el Instituto Clodomiro Picado e INCIENSA trabajan en la elaboración de un suero que será utilizado como tratamiento contra el coronavirus. Se trata de un tratamiento utilizando el plasma de la sangre de personas que ya están recuperadas de la enfermedad. Por otra parte, distintas universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, e incluso la empresa privada ha estado trabajando en conjunto para la elaboración de suministros de protección para los trabajadores de la salud. Ya inició la inmunización contra el virus de la influenza en los establecimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le toca vacunarse. Esto se lo respondemos a continuación. Este lunes, la Caja Costarricense del Seguro Social inició la campaña de vacunación contra la influenza 2020, la cual tiene como objetivo aplicar 1.300.000 dosis, pero este año se dará de una forma diferente y en medio de una pandemia por COVID-19. Por eso es importante saber quiénes reciben la vacuna este 2020 por parte de la Caja del Seguro Social. Según las autoridades, todos los niños entre 3 años y 7 años, todos los adultos mayores de 59 años y la población en grupos de riesgo. En la entidad indican que la población vulnerable es toda aquella con padecimientos como diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, personas con VIH, personas con obesidad mórbida y las embarazadas. Gracias a Dios la gente se está presentando a vacunarse. Desde que llegamos acá a este gimnasio de la urbanización Miraflores, que es uno de los CEBAIS que atiende Copesiva, ha habido buena afluencia de población, bastantes adultos mayores que son los que obviamente nos han interesado en esta semana vacunar. Estamos vacunando a todos aquellos que nos lleguen, por supuesto, ¿verdad? Y obviamente aquí los compañeros de la Asociación de Desarrollo de Miraflores nos están colaborando en lo que es la fila, tienen marcados debidamente dónde tienen que estar las personas y aquí adentro estamos 2 compañeros de Copesiva vacunando a las personas que obviamente están llegando. Es decir, la vacunación del 4 al 8 de mayo es para personas en que la inicial de su primer apellido es A o B. Además, el horario también será diferencial. De 7:30 a 10 de la mañana se vacunará solamente los adultos mayores, mientras que de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde se inmunizará al resto de la población. Básicamente, la prioridad en horas de la mañana, aproximadamente 7:30 a 12 o 10, son adultos mayores, para que ellos vengan con muchísima más tranquilidad y los puedan traer. Es lo que estamos vacunando esta semana en los CEBAIS y obviamente en los lugares de población. Por ejemplo, aquí estamos vacunando en este momento a adultos mayores. Otros compañeros en el kinder de la comunidad están vacunando a los niños que anteriormente han sido llamados por los maestros y la directora del kinder de San Pablo y ahí obviamente ellos están vacunando a estos niños que han llegado para que igual lleguen, se vacunen y se vayan para sus casas. Pues es muy buena porque el año pasado yo me la puse y pasé todo el año muy tranquilo, muy bien, no tuve problemas de gripe, nada, y a estas alturas va, que todo le da a uno ya está bien, pero pasé muy bueno y muy bueno también, que no, también me gustó porque yo no vine así a hacer fila y me atendieron, está muy bueno, porque no hay restricción de nada. Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social señalan que el objetivo es evitar aglomeraciones en los centros de salud. Además, insisten en la importancia de vacunarse en contra de la influenza. Esto debido a que un enfermo con esta gripe competiría con recursos médicos con un enfermo por COVID-19. Y esto es muy importante porque un paciente de influenza se puede complicar, puede terminar en un hospital, puede terminar en una unidad de cuidados intensivos requiriendo de ventilación mecánica y por lo tanto un paciente que se complica por influenza compite por los mismos recursos que un paciente que se complica por COVID-19. Así que en el contexto
de esta pandemia, es sumamente importante tratar de restarle la carga de enfermedad causado por influenza a nuestro sistema de salud. En tanto, los expertos en salud también hacen un llamado a que la demás población que no cubre la caja del Seguro Social adquiera la vacuna en una farmacia o centro de salud privado con el fin de disminuir la presencia del virus en el país. Recordemos que las vacunas crean en nuestro organismo una barrera protectora. Cuando nuestro sistema inmunológico se encuentra trabajando de forma adecuada, es capaz de reaccionar frente a diferentes enfermedades, los cuales nos van a proteger de futuras infecciones. Estas células encargadas son los anticuerpos. Recordemos que la vacunación siempre nos va a dar un bienestar tanto social de productividad. Por último, en la Caja Costarricense del Seguro Social informan que las dosis para niños de 6 meses a 3 años no han llegado al país por los problemas internacionales de envío de materiales. Sin embargo, afirman que llegarán y en ese momento se le enviará a los encargados de los niños un mensaje de texto a los teléfonos registrados en el EDUS para avisarles la fecha correspondiente. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros en 24 horas en noticias a través de 13 Costa Rica Televisión. Ya volvemos. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bueno, y es que a quien no le gusta hacerse un masajito, pero qué mejor manera de aprenderlos a hacer nosotros en casa y que antes de empezar a hacer teletrabajo o atender a los chicos en la casa podamos hacerlo. Bueno, esto es lo que vamos a estar tratando el día de mañana, porque para todos esto es una necesidad en estos momentos que estamos viviendo. 8 de la mañana, aquí en Café Nacional. Costa Rica. Regresamos con más información en 24 horas en noticias. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales. El Ministerio de Salud levantó la orden de cuarentena total para la cárcel Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela. Hace 14 días un policía penitenciario de este centro dio positivo de COVID-19. Luego de confirmar que no se presentó otro contagiado, los funcionarios pudieron cambiar su turno laboral. El 19 de abril se confirmó el primer caso de una persona contagiada con COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Se trató de un policía penitenciario que labora en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, misma que se ubica en el Complejo Occidental en San Rafael de Alajuela. Desde ese fin de semana, el Ministerio de Salud ordenó el aislamiento total de esa cárcel y no se permitió el cambio de turno de ese grupo de funcionarios para que se mantuvieran aislados. Tras realizar la prueba de detección del virus a otros 3 policías que conviven directamente con el oficial contagiado, los resultados fueron negativos. Luego de 14 días, este fin de semana se levantó la orden sanitaria de ese centro, una vez de que no haya sido detectado ningún otro caso. Ayer domingo las personas funcionarias que estuvieron confinadas en el centro durante 14 días regresaron a sus casas, regresaron a sus familias. Queremos agradecerles profundamente el gran trabajo que realizaron durante estos 14 días y claramente durante todos los días las labores que realizan en el sistema penitenciario. También queremos agradecer mucho a la población penitenciaria que ha permanecido vigilante de los protocolos de prevención, que ha permanecido disciplinada también en realizar todas las acciones para prevenir el contagio del virus. Los policías en cuarentena pudieron realizar el cambio de turno este mismo domingo y regresar a sus casas. Antes de ingresar, los nuevos funcionarios fueron sometidos al protocolo de limpieza, la desinfección de los zapatos, les tomaron la temperatura y aplicaron los protocolos de lavado de manos. De parte de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, gracias compañeros por todo su apoyo. ¡Gracias! Además, informaron que el policía que dio positivo está estable y que se recupera satisfactoriamente en su vivienda.
El Tribunal Supremo de Elecciones puso en su portal de internet a disposición de la ciudadanía los nombres de los nuevos representantes municipales. Estos cargos fueron electos en los comicios electorales del febrero pasado. El Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición en su página web los nombres de las 6.138 nuevas autoridades municipales que asumieron funciones el pasado 1 de mayo. Allí están todas las integraciones municipales para ser consultadas, descargadas, conocidas, examinadas por cualquier persona y en cualquier momento. Están en formatos PDF y Excel para efectos de facilitar su acceso. Hay también buscadores que permiten localizar por rangos locales, ya sea provincial, cantonal, distrital, por número de cédula, por nombre completo de las personas, por apellidos, por partido político, por cargos. Quienes deseen consultar la sección denominada Nuestros Gobernantes tendrán la posibilidad de conocer cuáles son las actuales integraciones municipales de todo el país. Además, está la información sobre los cambios que por reemplazos podrían presentarse a lo largo del período constitucional que rige del 1 de mayo de este año y hasta el 30 de abril de 2024. También están enlazadas las resoluciones declaratorias de elección que permiten conocer los números y razones que llevaron a esos puestos a las personas y las resoluciones de cancelación de credenciales que se dan por las causas que establece la ley, ya sea una renuncia, fallecimiento, ausencia, etc. Esto hace que se tengan que estar variando las integraciones municipales. Entonces en el sitio se ofrece una actualización permanente de manera tal que podamos conocer quiénes nos van a gobernar en los próximos 4 años. La página ofrece las resoluciones de declaratorias de elección, cancelación de credenciales y designación de las sustituciones respectivas y a base de datos histórica que contiene la información de las autoridades elegidas en procesos electorales anteriores. Como parte de los esfuerzos que realiza la institución para ofrecer información de primera mano, en la sección Resoluciones relevantes, se encuentran disponibles las declaratorias de elección efectuadas por el Tribunal desde 2002 a la fecha. El pasado 2 de febrero de 2020 se realizaron las elecciones municipales y se eligieron los representantes en nuestros gobiernos locales. Gimnasios, teatros, cines, salones de belleza y otros negocios reactivaron sus actividades bajo estrictas medidas sanitarias. Conversamos con algunos entrenadores. Veamos cómo les fue en esta reapertura. Pese a que la directriz de gobierno dispuso que el 1 de mayo se podrían reiniciar las labores en negocios como gimnasios, cines, teatros, escuelas de natación y otros, no fue hasta este lunes que los propietarios abrieron sus puertas debido a que el viernes fue feriado. En el caso de los deportes sin contacto como gimnasios, solo se les permite trabajar al 25% de capacidad, con cita previa y con horas exclusivas para la población en riesgo, por lo cual los entrenadores y propietarios trabajaron duro para estar al día con esas exigencias. Cada uno de nuestros usuarios va a tener hora 30 minutos para poder realizar su rutina y la otra media hora es utilizada para la limpieza de las instalaciones. De igual manera, mientras se realizan las rutinas, se está limpiando de manera constante el equipo que se utiliza. Cada uno de nuestros usuarios recibió un reglamento de aplicación en el cual se le solicita 2 paños, alcohol en gel personal, guantes de entrenamiento y ese es uno de los requisitos de ingreso. Además de aplicar el lavado de manos, se le recibe la entrada al gimnasio con alcohol para la suela de los zapatos. Por otra parte, algunos entrenadores comentaron que no podrán reiniciar sus lecciones, ya que el espacio donde lo hacían no ha sido habilitado por los administradores u otros motivos, por lo cual algunas entrenadoras de la disciplina de Zumba continuarán impartiendo sus clases a través de las plataformas tecnológicas, como lo han venido haciendo durante la cuarentena. Por directrices de Comité de Deportes y de Municipalidad de Tarrazú, se mantiene todo igual. Se mantiene cerrado instalaciones deportivas, se mantiene cerrado lo que son salones comunales, plazas de deportes, etc. Por ese motivo, yo continúo dando mis clases virtuales por las plataformas que ya les mencioné.
Alquiler de equipo como pesas y otros son parte de las iniciativas que muchos de estos centros de entrenamiento han usado para que sus clientes no dejaran la práctica deportiva. Por otra parte, en los teatros, cuya directriz solicita un espacio de 2 asientos entre cada persona y compra de boleto electrónico, la ministra de Cultura, Sylvie Durán, asegura que lo han logrado a cabalidad. Estamos haciendo ese esfuerzo para los distintos tipos de servicio cultural. Nuestro propósito es que esos eventos se reactiven en espacios absolutamente seguros para nuestros artistas, para los equipos de producción, para la familia. Eso nos va a demandar un esfuerzo a todos, como dice el ministro, de rigor, de disciplina. Los salones de belleza, barberías pueden trabajar un 50% de su capacidad y con cita previa. Las ventas de accesorios para carros y parqueos de la misma manera a la mitad de su capacidad, utilizando todas las medidas de higiene necesarias como desinfección de espacios y contar con alcohol en gel. El gobierno realizará una evaluación de dichas medidas el 11 de mayo y a partir de ahí se decidirá si amplían las actividades, horarios y capacidad. La restricción vehicular se mantiene hasta el 15 de mayo por número de placa. Y 400.000 costarricenses perderían su empleo a raíz de la pandemia. Ligado al desempleo, Costa Rica vivirá un aumento importante en la pobreza. Estas son algunas de las consideraciones finales de un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica. La emergencia nacional que vive el país a raíz del COVID-19 hace ya mes y medio tiene un panorama poco alentador en materia económica y de empleo en Costa Rica. Así lo revela un estudio del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Según las proyecciones del estudio de la Universidad de Costa Rica, en nuestro país por lo menos el 24% de los trabajadores ocupados perdería su empleo, lo que es equivalente a una cifra de 400.000 personas que estarían perdiendo el trabajo durante la pandemia. Y se concluye que los más afectados son los sectores de actividades turísticas y de alojamiento y comercio fundamentalmente. También el estudio hizo un análisis de la situación del mercado laboral y se plantea que hay una reducción significativa en los requerimientos de mano de obra por parte del sector productivo de la economía. Esa disminución en los requerimientos de mano de obra podría afectar aproximadamente, digamos que a más de 400.000 trabajadores durante esta situación de pandemia. Bueno, y es que sectores como el comercio al por mayor y por menor, así como la reparación de motores y motocicletas, sería la actividad más afectada, con 110.000 puestos menos requeridos para el trabajo de esta temática. Así otros rubros, por ejemplo el de actividades y alojamiento, que también estaría pues decreciendo en 49.8%, equivalente a más de 70.000 empleos. Y es que la pérdida de estos 400.000 empleos se liga inmediatamente con lo que es también el crecimiento de la pobreza en el país, el cual estaba en un 21% según la última encuesta nacional de hogares realizada por el INEC en julio del 2019. Las estimaciones provenientes del estudio de la Universidad de Costa Rica indican que la pobreza podría estar entre un 24 y 29%. ¿Pero por qué existe esta diferencia? Bueno, la misma se da porque el estudio realizado por los expertos se dio en 2 escenarios. Bajo 2 posibles escenarios, la pobreza podría pasar de aproximadamente el 21% que está en este momento a cerca del 24% en el escenario menos negativo y al 29%, casi 30% en el escenario más negativo. Eso significa que la pobreza aumentaría al 24% en el escenario menos negativo y aumentaría la pobreza al 29%, casi 30% en el escenario más desfavorable que pudiéramos imaginar. El estudio no incluye dentro de las contabilizaciones relacionadas con la pobreza e ingresos el efecto de las medidas de apoyo social y de otro tipo que está utilizando el gobierno en este momento. Las proyecciones del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica también sugieren que el Producto Interno Bruto de nuestro país caerá entre 4% y el 5.8%. Para quienes esperaban el regreso de los sorteos de la Junta de Protección Social este viernes 8 de mayo, reinician precisamente los mismos. Si desea participar, desde ya puede comprar lotería y chances. El entero tiene un costo de 6.000 colones y la fracción de 600 colones.
A partir de este lunes 4 de mayo está a disposición la venta de chances, según informaron en la Junta de Protección Social. Con el fin de evitar el contagio del COVID-19, las autoridades se reunieron virtualmente con 320 vendedores de lotería para indicarles el procedimiento de la venta del producto, aseguró la presidenta ejecutiva. Esta capacitación virtual que les ofrecemos para buscar y prepararnos para la nueva forma de comercializar lotería, los chances y las raspas es lo que necesitamos. Entendemos que debemos acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Lo virtual es lo que ahora nos permite realizar estos espacios de capacitación. La gerencia comercial ha hecho un esfuerzo y preparado para ustedes una serie de videos para acompañarles en este proceso de aprendizaje. Primero, producto y cambio, un nuevo esquema de negocio de la Junta de Protección Social y beneficios para ustedes. Venta y cambio, cómo afrontar la crisis y generar confianza y algunas herramientas de ventas. Ante la decisión de regresar con los sorteos, los vendedores expresaron su preocupación, pues creen que la ciudadanía no va a salir a comprar por las disposiciones sanitarias. Nos sentimos confundidos porque no se sabe qué va a pasar, pues la gente está metida en las casas, no los dejan salir por el problema del coronavirus, entonces no se sabe si más bien uno va a perder o va a ganar. Imagínense, ganaría uno un poquito nada más porque es solamente un sorteo. Bueno, a mí me parece bastante ilógico el protocolo que la Junta cree que nosotros podemos usar, porque las personas tienen que estar 2 metros de las mesas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Le vamos a tirar los chances a la gente? Ellos nos van a tirar a nosotros los billetes. Aparte de eso, que una gran contaminación viene en los billetes. Yo no sé ellos qué tipo de protocolo piensan que el vendedor va a usar. Al menos como yo soy de presión alta, soy asmática, soy cardiópata. ¿Cómo voy a salir a la calle a vender? Dígame, si la misma Junta dice que ellos no responden por ninguna enfermedad del vendedor. Muchos nos sentimos preocupados de ver de que la Junta de Protección Social no le interesa el vendedor.